el análisis. Hoy, la última legislatura de la agrupación. En la última trabajadera. Continuamos con el programa para analizar en esta ocasión estos 4 años de legislatura que ha presidido Isaac Vilches al frente de la agrupación. Como decíamos al principio, tras la exaltación de las glorias que vivimos y comentamos en el programa la semana pasada, esta legislatura se puede dar por concluida en cuanto a la organización de los propios actos que conlleva la propia agrupación. Y como decimos, queremos analizar, queremos hacer un repaso de todo lo que ha conllevado estos 4 años, pues bueno, para hacer una pequeña perspectiva de lo que ha supuesto. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros de nuevo a nuestra compañera Cristina Barrero. Cristina, muy buenas, bienvenida de nuevo al programa. Buenas tardes, ¿qué tal? Y como decimos, Cristina, han sido 4 años muy intensos que, bueno, hemos tenido principalmente que sobrellevar una pandemia que se dice pronto y que, bueno, que esto obviamente ha afectado como a cualquier ámbito de la sociedad al mundo cofrade almeriense. Pero si te parece, Cristina, vamos a empezar por el principio, como se suele decir, ya que, bueno, como decimos, hace prácticamente 4 años justos aproximadamente, en el 25 de junio, tenían lugar las elecciones del 2019, en las que Isaac Vilches era elegido por los hermanos mayores de nuestras hermandades para presidir la agrupación de hermandades para los próximos 4 años. Y lo cierto es que desde primera hora, bueno, Isaac ya lo había comentado en esa campaña, podríamos decir, de candidatura, ¿no? para presentarse a este puesto. Pero bien es cierto que desde el principio se marcaron muy rápido las líneas de actuación por las que iría esta agrupación, ¿no? Sí, estaba claro que con esta nueva agrupación iban a llegar cambios y desde el comienzo, desde el inicio de esta legislatura, pues se quedaron muy claros, ¿no? Vamos, principalmente desde el inicio podemos comenzar con ese cambio de forma en la elección de los cartelistas. Hasta ahora, hasta el momento, la elección de los cartelistas era por concurso y con esta legislatura pues la elección es directa. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que se pongan nombres sobre la mesa tan importantes como los que hemos tenido durante estos 4 años, ¿no? Rafael Laureano, por ejemplo, fue el primero y que fue con quien un poco vino bueno, esta primera decisión de la agrupación de la elección del cartelista. Exacto, y ya no solamente la forma de elección, sino por lo que se apuesta, ¿no? Y al final pues nos han demostrado que la pintura ha sido protagonista durante estos años. Y además no era dentro de lo que cabe bueno, era una de las primeras decisiones importantes, no quizá la más importante de estos primeros meses, porque, bueno, también cabe decir que en estas primeras, como decimos, en estos primeros meses de legislatura, la agrupación también intentó estabilizar el viacrucis general de hermandades en el interior de la catedral. Y algo, bueno, un poco curioso, ¿no?, de lo que ocurrió en aquellos meses, fue que se recibió un sí para celebrarlo en el interior, pero en el claustro. En el claustro, efectivamente. Pero después se rectifica por parte del obispo, que por entonces estaba todavía don Adolfo, para decir un no. Para decir que el espacio donde ya se estaba realizando el Vía Crucis, que era en las calles del casco histórico, del centro de la ciudad, era el sitio adecuado para este Vía Crucis, alegando además, recuerdo perfectamente esta frase, que en el interior de la catedral ya se realizaba un Vía Crucis con el Santísimo Cristo del Escucha, y que por tanto no era necesario que se realizara otro, sino que los cofrades fueran a este. Como decimos, era una frase sorprendente, una frase que, bueno, que de alguna manera dilapidaba esta intención de la agrupación, una intención que hemos podido ver ya en estos años que beneficia muchísimo a la Semana Santa de Almería y a la religiosidad popular de la ciudad, y que, bueno, que nos dejaba que con la elección del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de las Angustias, la imagen que realizaría este Vía Crucis, que bueno, que finalmente no llegó a realizarse. No llegó a producirse porque, como comentaremos posteriormente, la pandemia ya haría acto de presencia muy prontito para esta legislatura. Pero lo que sí se aprobó, Cristina, fue una de los grandes cambios y quizá el más importante, podríamos decir, de esta legislatura, que fue el de la carrera oficial.
Sí, para este cambio, bueno, se produjo una votación por parte de todas las hermandades, ¿no? Votaron todas las hermandades y finalmente en esta primera votación, porque se produjeron dos, en esta primera votación había 3 opciones, el no y 2 síes, uno con el recorrido desde la catedral hacia el paseo y con el otro sí desde el paseo a la catedral. Finalmente el sí gana por bastante diferencia y en esa segunda votación pues se decide qué orientación va a ser finalmente, ¿no? Decidiéndose, bueno, pues al final desde el paseo hasta la catedral. Pero realmente este era el primer paso que se tenía que dar en este sentido, porque quedaba quizá el más, no importante, sino el más difícil quizás de conseguir. Sí, es que el obispo, ¿no? Aprobase esta votación, que finalmente lo hace, pero con ese matiz de esa prueba, ¿no? Ponerlo a prueba. Era una manera de, bueno, de dar un sí, pero parece que dar un sí rotundo sin era pillarse complicado. Mucho de los dedos. Era complicado. Y además se plantea también ya desde este inicio de la legislatura algo muy importante que también hemos hablado a lo largo de estos programas, de esta temporada, como fue el planteamiento de cambiar ya esas míticas gradas que se ponían en el Paseo de Almería por sillas de madera y lo más importante, el paso correlativo de las hermandades. Ya se venía con esta intención. Efectivamente, desde el comienzo la agrupación tiene la intención de acortar esos tiempos, ¿no? Entre paso de hermandad y hermandad. Y ya pasaríamos al que sí sería el primero de los actos, el primero y el único de los actos que daría tiempo a realizar en esta pre-cuaresma que siempre decimos, en este mes de enero, febrero, hasta que llega el miércoles de ceniza, que fue la presentación del cartel, la primera presentación del cartel de esta legislatura, con este cartel que se le encargó a Rafael Laureano, como decíamos, un nombre importante dentro del mundo artístico andaluz, y que bueno, pues sería de una manera muy similar, ¿no?, a lo que veníamos viendo en los últimos años de... Continúa siendo en el salón de plenos del ayuntamiento, o sea que al final aquí no hay muchos cambios. Era con el anterior alcalde también, que todavía estaba el anterior. Y sin muchos cambios más que comentar, exacto. Se mantiene un poco esta línea, aunque en años posteriores sí se intentaría hacer algún cambio que comentaremos a continuación, porque como decimos, en este momento pues bueno, llegaba la cuarentena, llegaba esta terrible pandemia que nos ha asolado a toda la sociedad mundial de todo el mundo y por supuesto pues también en Almería. Pero bueno, tras esta normalidad obviamente se dice rápido, se suspende la Semana Santa, todo es muchísima incertidumbre y obviamente pues toda la actividad de la agrupación y de las hermandades pues por ende también se ve frenada. Y conforme va volviendo la normalidad, sí vemos algunos primeros cambios dentro de la Junta, más bien una reestructuración, ¿no? Que se incorpora a unas personas. Una incorporación, pero se hace una reestructuración y sobre todo se plantea un plan estratégico. Muy importante, porque en este plan estratégico veríamos cómo, bueno, cuál era el camino que quería la agrupación andar en los próximos años y qué objetivos quería ir consiguiendo y sobre todo cuándo. Era un plan estratégico, lo hemos comentado también en el programa en algunas temporadas pasadas, creo recordar que fue incluso en la primera, que pues efectivamente era un plan que era muy minucioso y que bueno, que ponía unos objetivos en algunos casos ambiciosos, pero que bueno, debido también a que después en el 2021 no se terminó tampoco de asentar, como comentaremos, la vuelta a la normalidad. Este plan estratégico al final no se pudo llevar a cabo de la medida en la que se pretendía, aunque sí hay algunas cosas que se fueron cumpliendo, ¿no? Pero como decimos, en este sentido, el año 2020 no nos dejaba mucha más actividad por parte de la agrupación y por parte de la hermandad, y sí nos planteaba un escenario un tanto esperanzador de cara a 2021. Sí, ya en 2021 pues se plantean más cambios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la presentación del cartel de Semana Santa, ya no solo cambia a nivel de carteles la forma de elegir a los cartelistas, sino también la ubicación. La agrupación apuesta por el Teatro Apolo, lo que supone un cambio también importante, hasta con lo que se estaba haciendo hasta el momento. También con el Via Crucis, ¿no? Como hemos comentado, la agrupación decía desde un comienzo su intención de hacerlo en la catedral, pero bueno, para 2021 plantea la Plaza Vieja, que se produjese en la Plaza Vieja.
El pregón también se asienta... Bueno, Sí, el cambio más que plantean es que se acerque más, ¿no? Que se produzca más cercano a la Semana Santa, en concreto al Domingo de Pasión, ¿no? Al anterior al Domingo de Ramos. al Domingo de Ramos. Y también el cartel de glorias también hay un cambio, y es que su intención es fijar la fecha al viernes siguiente al Domingo de Resurrección. Y ya por último también se empezaba a plantear, ¿no?, mantener esa exaltación a las glorias, aunque por esta fecha, estamos hablando de finales de 2020, todavía no se había especificado mucho más. Pero como decíamos, el 2021, aunque parecía ser esperanzador y aunque parecía que todo podía ir volviendo a la normalidad, precisamente la realidad pues nos asestó un duro golpe, ya que la pandemia no había dicho su última palabra, y eso provocó pues que, por ejemplo, la presentación del cartel, que como decíamos iba a hacer en el Teatro Apolo, ahora mismo es cierto que no recuerdo si esa elección de cambio fue precisamente buscando un espacio más amplio que el plenario, puede ser que fuese por ahí, ahora comentaremos también cómo en 2022 también se produjo este tipo de cuestiones, pero finalmente, como decimos, esta presentación se hizo a través de un vídeo en el que hablaba por el propio autor, el propio presidente, el propio obispo, incluso el propio alcalde, creo recordar, para, pues como digo, dar a conocer el cartel con el que era anunciada esta Semana Santa. El Vía Crucis también se había afectado, no se pudo realizar en la Plaza Vieja, realizándose finalmente en la propia parroquia de San Juan. Y bueno, el pregón finalmente también se suspendió, se pospone un año más, este pregón de Antonio Salmerón, que se iba a hacer en 2020, se pospuso a 2021 y que no llegaría hasta 2022, hasta que a las puertas de Cuaresma ya finalmente se emite un nuevo decreto por parte del obispo de la diócesis en el que se suspendían todos los actos de culto externo, lo que significaba que de nuevo un año más no habría procesiones en las calles en Semana Santa. Sí, bueno, esa decisión que toman por parte del obispado, y que con el fin de reducir, bueno, pues la afluencia de público, ¿no?, en los lugares de culto, y que por medidas sanitarias, ¿no?, por el bien de todos, pero que para los cofrades pues fue una noticia... Claro, y además para más inri, ¿no?, de todo esto, también se prohibió incluso el montaje de cualquier tipo de altar. Prácticamente, bueno, no se exigió que las iglesias estuviesen cerradas, pero parecía que era un poco la intención, ¿no? Por fortuna, las iglesias estuvieron abiertas y los cofrades en un momento, los cristianos en un momento en el que la desesperanza podría estar presente en sus vidas, pudieron acercarse a los titulares y orar en los días pues los que normalmente están disfrutando con ellos en las calles, haciendo su estación de penitencia, y esto pues obviamente levantó bastante polémica en el mundo cofrade almeriense. Pero sí, por fortuna, una vez pasada la Semana Santa, se pudo recuperar algo de lo que podemos decir los actos ordinarios del tiempo cofrade normal, como fue pues con el tema de la presentación de las glorias de este año 2021, de ese año 2021. Sí, que sigue la misma sintonía que hasta ahora en la agrupación, y se apuesta también por esa designación directa del cartelista. De nuevo se apuesta por la pintura, y se produce en el trascoro de la catedral. Un lugar que en este caso sería la primera vez que acontecería uno de los actos organizados por la agrupación aquí, que bueno, que luego veremos cómo poco a poco ha ido haciéndose también de otros actos. Se presentaba el cartel, como decimos, en el trascoro, y en el santuario de la patrona unos días más tarde se albergaba la exaltación de las glorias. Y bueno, y con esto pues terminamos este curso cofrade que parecía que sí, pero no terminaba. Pero sobre todo se ponía, digamos, la línea de salida para un nuevo curso muy importante, y además con una premisa todavía más importante, como fue bueno, la designación ya oficial de don Antonio Gómez Cantero como obispo de nuestra diócesis. El mandato de don Adolfo llegaba a su fin, y con don Antonio parecía que, bueno, se sentía, ¿no?, ese aire fresco que parecía traer este obispo, y que efectivamente ha acabado trayendo, y sobre todo, como decimos, en esta circunstancia tan importante para la agrupación, porque iniciaba su 75 aniversario. Efectivamente, como comentas, comenzaba su 75 aniversario y llegaba cargado con un proyecto lleno de ilusión y de actos que iban a marcar pues este curso tan importante, ¿no? Y bueno, se presentó el logo y el lema de este aniversario. En una presentación, perdona Cristina que te corte, porque como hemos comentado precisamente esta temporada en algunas tertulias, una presentación que dio que hablar porque la asistencia de hermanos mayores, de hermandades agrupadas, de nuestras hermandades, fue muy escasa.
Y bueno, y luego yo ha llevado también pues todas esas exigencias que se le ha hecho a la agrupación, pues bueno, también a destacar que en este día, en este primer día donde se presentaba todo, que realmente no se presentaba un proyecto cerrado, sino se presentaba una idea de proyecto que necesitaba de esa financiación para poder hacerlo. Y hasta que no se terminó de cuadrar, no se fueron cerrando todos los actos. Pero sí es cierto que unas semanas más tarde sí pudimos vivir el primero de esos actos con la presentación del cartel en el claustro de la catedral. Efectivamente, ¿no? Una obra de Fernando Vaquero que presentábamos esa obra maravillosa de la Santa Cena, recreando, ¿no?, esa Santa Cena mítica de la historia del arte. Y también además se presentaba la marcha de Pepe Peña, la marcha de Lumen Day, una marcha preciosa que nuestros oyentes conocerán muy bien porque es la marcha con la que empieza nuestro programa. Comienza el programa. Es decir, que es una marcha que es muy familiar, una marcha preciosa que a mí, lo digo ahora, lo he querido comentar en algún programa y al final se me ha ido, ¿no? Porque ya sabes tú que las tertulias se nos van siempre de las manos. Un poquito. Pero me ha parecido una marcha, hablábamos hace poco del patrimonio musical, una marcha preciosa que me da mucha pena que no se haya impregnado más en nuestra Semana Santa. Es una marcha bellísima y que creo que es muy acorde bueno, a ciertos momentos, creo que es acorde prácticamente a cualquier estilo de hermandad y que, bueno, que dependiendo un poco del momento, una marcha, digamos, melancólica, pero no es ni una marcha rancia, podríamos decir, ni una marcha alegre, flamenca, ¿no? Como muchas de las que hay. Un punto intermedio que a mí por lo menos me encanta. Y como decíamos, ahí sí se daba ese primer pistoletazo de salida de este 75 aniversario y además, pues bueno, ya con esto empezamos a combinar los actos ordinarios con los actos extraordinarios. Sin ir más lejos con la propia presentación del cartel, que como decíamos anteriormente, se produce este cambio para que se presente en la parroquia de San Agustín, pero como decíamos, un poco por esas medidas sanitarias, ¿no? Efectivamente, se deja atrás un poco el plenario, ¿no?, el salón de actos de plenos del ayuntamiento, pero debido a las medidas sanitarias, ¿no?, por ese motivo. Pero bueno, ya supone un cambio. Supone un cambio y bueno, también es cierto que en esta presentación del cartel estaba prevista también la presentación y estreno de otra marcha, en este caso la encargada Francisco Javier Torres Simón, una marcha titulada Como por siempre, que también se pospone, en este caso no se suspende, sino que se pospone, porque en el momento de la presentación del cartel estábamos viviendo una de estas olas del COVID que nos hacían temblar por no saber hasta dónde podía llegar. Pero como decimos, se mantiene esta línea que la agrupación sigue, que plantea desde el primer principio, de elegir al presentador, al cartelista, de hacerlo de una manera, bueno, manteniendo un poco esta dinámica, y ya está dentro del 75 aniversario. Y aquí sí ya encontramos uno de los primeros grandes cambios, aunque no se llegó a materializar, pero oye, ahí quedó la intención. Sí, al final con la llegada del nuevo obispo la agrupación consigue por fin que el Vía Crucis se realice en la catedral. Uh-huh. Aunque es cierto que la lluvia, en este caso, pues provoca que se tenga que hacer en San Agustín. Uh-huh. Y recordamos pues eso, que se iba a hacer un traslado del Señor de la Redención, imagen que presidiría este Vía Crucis hasta la catedral, y al no poder realizarse por la lluvia, pues efectivamente se hizo en San Agustín. Y así también de esta forma pasamos a otra cita que se hizo de rogar esos 2 años, ¿no? Como es el pregón de Antonio Salmerón. Sí, Antonio Salmerón estuvo 2 años para poder realizar ese pregón, pero finalmente lo consigue en 2022 y lo realiza en el Teatro Apolo. Uh-huh, el Teatro Apolo, que también se está afianzando o se estaba afianzando hasta este momento como el lugar donde realizar el pregón de nuestra Semana Santa, una Semana Santa que ya sí por fin llegaría, la primera Semana Santa para la agrupación de Isaac, y también una Semana Santa que, como decimos, también era prácticamente nueva para los cofrades, ¿no? Por todos los cambios que traía consigo. Cambios como, por ejemplo, Cristina, como habíamos comentado, la carrera oficial, el cambio también en las sillas, ¿no? Uh-huh. Que comentábamos al principio, pero también todo esto suponía un cambio de horarios y de reestructuración los itinerarios por parte también de las hermandades. Al final tenían que hacer muchos cambios y para conseguir esas reducciones de tiempo entre paso entre hermandad y hermandad. Como decíamos, un planteamiento importantísimo para esta agrupación desde el inicio, y que en esta Semana Santa ya pudimos ver grandes reducciones de tiempo, aún con margen de mejora, pero como hemos comentado también esta temporada, que hicimos esa comparativa con lo que fue el año pasado, las reducciones que se consiguieron ya se consiguieron grandes avances en este sentido, unos cambios que
Son Sí. muy necesarios. Sí, además también es cierto que este año pues llovió algunos de los días, por lo tanto eso también no nos dejó disfrutar, ¿no?, por completo de la Semana Santa ni comprobar todos estos cambios si se podían llevar a cabo y si estaban bien llevados a cabo. De alguna manera esa prueba pues no se pudo terminar de completar. Y bueno, ya tras esta Semana Santa llegaría uno de los momentos más difíciles para la agrupación, como fue la elección de las participantes de la hermandad y de los pasos participantes en la procesión magna. Sobre todo ya a partir de este punto y todo lo que venimos comentando desde el inicio del 75 aniversario de la agrupación, Cristina, tenemos que decirle a nuestros oyentes que, por no repetirnos y por no extendernos mucho más, durante esta temporada lo hemos analizado largo y tendido durante diferentes programas, todo lo que ha ido aconteciendo en torno al 75 aniversario de la agrupación, por lo que encomendamos, como digo, para no repetirnos, a que le echen un vistazo a esos programas anteriores para que puedan conocer cómo fue sucediéndose todo esto y dejar simplemente dicho en este pequeño análisis que, bueno, pues como efectivamente ha sido uno de los puntos más polémicos y más difíciles que ha tenido que atravesar la agrupación por la forma en la que se organizó esta elección de las participantes en la Magna. Dicho esto, pues como decimos, todo esto se venía complementando con el resto de actos ordinarios, en este caso con la presentación del cartel de las glorias, que también se hizo en el trascoro. Sí, efectivamente, y se hizo el viernes siguiente al Domingo de Resurrección, como planteaba la agrupación desde un comienzo. Y además este cartel de nuestro amigo Víctor González, amigo y tertuliano del programa Víctor González, a quien aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Y también tuvimos la exaltación de la gloria, de nuevo en el Santuario de la Virgen del Mar, en este caso por nuestro compañero Sergio Morante, que realizaría, como digo, esta exaltación. Y bueno, aquí terminaba el curso cofrade, entre comillas. Sin olvidarnos también de que se pone en valor el Corpus Christi y que... Cierto. Y que también se cambia la forma en la que se realiza. Efectivamente, la agrupación también plantea desde el inicio el deseo de potenciar 3 festividades principalmente: el Corpus Christi, el Día de la Patrona, la celebración, la festividad de la Patrona, y la festividad de Cristo Rey. Efectivamente, el Corpus Christi también, con esos aires frescos que traía este nuevo obispado, conseguía que el Señor de la Santa Cena participara en él, y lo pudimos ver y lo comentamos también en el programa, la gran participación de público, de asistencia a este corpus, que hizo sin duda que fuera súper especial. Y a la vuelta de la esquina tenemos otro corpus que también participará el Señor de la Santa Cena, pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, lo analizaremos todo, por supuesto, en el programa. Porque, como decía, este curso cofrade que parecía terminar, no terminaba de culminar, precisamente porque con esas selecciones de la procesión magna comenzaba, algo que a los cofrades pues nos gusta mucho, que es especular y sacar rumores, ¿no? Y esos acompañamientos musicales hicieron que el verano fuera muy intenso en lo que se refiere a lo cofrade. Y además, precisamente ese nuevo curso, que no era un nuevo porque no había terminado, ¿no? Efectivamente. Todo lo que venía por delante prácticamente hizo que se uniera, ¿no? Y que se mantuviera como si fuese un mismo curso cofrade, porque el mes de octubre de 2022 fue una auténtica locura, ¿no? Efectivamente, al final se produjeron muchos actos en torno a la Magna, ¿no? Como fueron los traslados de las imágenes a la catedral, la exposición que se realizó, que contó con bastante afluencia de público, y también pues se llevó a cabo la presentación del cartel de la Magna, ¿no? Efectivamente. Y también un concierto, en este caso realizado por la banda de cornetas y tambores del Carmen de Almería, en el claustro de la catedral, en el que se estrenó otra marcha dedicada a esta efeméride, una marcha cuyo título precisamente es el propio lema del 75 aniversario, Lumen Deina Aeternum, una obra de Ignacio García, que, como decimos, se presentó en el claustro de la catedral. Comentábamos, se nos ha pasado comentar que precisamente esa presentación del cartel de la Magna se realizó en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, un nuevo espacio de todos los que estamos comentando en los que se han ido produciendo todos estos acontecimientos. Y bueno, y a todo esto también hay que comentar un episodio muy importante, porque la agrupación se vio invitada a abandonar su sede canónica, la parroquia de Santiago, haciéndolo también su titular, la imagen de Jesucristo resucitado de Culán Valera, para trasladarse a la catedral
donde estaría y está la imagen del resucitado y por ende donde tendría su sede canónica la agrupación. Como decimos, un cambio, bueno, que de alguna manera no era ni mucho menos buscado por la agrupación. Fue un cambio que se le vino encima prácticamente y que tuvo que afrontarlo, ni más ni menos, y que eso hizo pues que a día de hoy la agrupación mantenga su sede ya en la catedral. Y ya así dicho esto, pues acontecería este día histórico para Almería. Para Almería y yo diría que también para Andalucía, ¿no? Porque supuso un antes y un después, ¿no? Para el mundo cofrade efectivamente, y además almeriense. con bastante buen resultado. Yo creo que al final pues salieron las cosas medianamente bien y en fin, que fue un acto más y un hito más para la historia de esta agrupación y de la Semana Santa de Almería. Yo me atrevería a decir que fue muy bien. Sí. Para mí creo que fue Sí. bastante bien. Bueno, de hecho, pero hay opiniones de todo tipo también con respecto a este tema. Pero yo creo que Entonces, el resultado en sí de la Magna creo que fue muy bueno y creo que en eso todos los cofrades estamos de acuerdo, independientemente, separándonos de esa elección que como hemos comentado. Pero de igual manera ese análisis de todo lo que supuso la Magna, nos repetimos en que lo pueden escuchar todos ustedes en esta temporada, en los episodios anteriores de esta tercera temporada, donde lo hemos analizado muy detenidamente para que todo quedase, como decimos, pues analizado en profundidad. Y bueno, y así, de esta manera sí terminaba un poquito más tarde este curso cofrade, para adentrarnos ya pues prácticamente en el 2023, en este 2023 que de nuevo pues comenzaba con la presentación del cartel. sí, dejábamos atrás ese 75 aniversario ya, comenzábamos este nuevo curso y en fin, de nuevo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se presentaba el cartel de Martín Mena. Y que, bueno, como has dicho, que en los programas que hemos ido comentando esta temporada, pues ahí comentamos largo y tendido cómo fue y pudimos hablar con el artista y también el significado de la obra, absolutamente toda la información. Y también unas semanas más tarde llegaría el que ya sí ha sido el primer Vía Crucis general. Realmente es el segundo, porque como decíamos, el Señor de la Misericordia ya realizó uno, pero dentro de esta legislatura y dentro de la intención de asentar el Vía Crucis en la catedral, ya sí llegaría, como digo, ese momento con el Vía Crucis que presidiría el Santo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro en el interior de la catedral. Además pudimos estar presentes y fue la verdad es que se nota cuando algo tiene el sentido que tiene que tener. Y para mí fue un completo acierto. Pero bueno, no nos vamos a poner a opinar porque entonces ya no terminamos. Y también porque lo vamos a hacer en unos minutos con nuestros tertulianos en la sección de tertulia. Lo que sí tenemos que decir que en este caso el pregón nos trajo un cambio que no esperábamos mucho, que fue la ubicación del mismo, este pregón de Don Ramón. Sí, fue en el Auditorio Maestro Padilla, un sitio poco habitual, ¿no? Para este tipo de celebraciones. Pero bueno, Don Ramón hizo también muy buen pregón, pero nada, no vamos a valorarlo aquí tampoco. Y en fin, un acto más que de este nuevo curso que se produjo, ya te digo, en una ubicación, pues eso, poco habitual para lo que está tenemos sí, a costumbre en efectivamente. Almería. Y así rescatamos también que se mantuvo esa fecha del domingo anterior al Domingo de Ramos. Ajá. Y así llegamos a la Semana Santa. Preveíamos que podía ser la Semana Santa definitiva en esa prueba que seguía haciéndose. Segunda prueba. Y efectivamente lo fue. Pudimos disfrutar de toda nuestra hermandad en la calle. Muy recientemente hicimos un programa precisamente para analizar única y exclusivamente lo que fue la Semana Santa. Pueden escucharlo todos ahí. Que bueno, podemos destacar que en cuanto a horarios, sea itinerario, sea cruces, hay todavía que trabajar mucho. Pero que bueno, que el resultado, dentro de lo que cabe, se pudo disfrutar de momentos muy bonitos, muy especiales en nuestra Semana Santa. Sí, así es, aunque también se corrigieron muchas cosas del pasado año, así que bueno, unas cosas por otras también, ¿no? Efectivamente. Bueno, y continuamos también con el siguiente acto, ¿no? Que ha sido hace no muy mucho, poquito. Que fue esa presentación del cartel de las Glorias que también se produjo en el Trascoro. También tuvimos el cartel de las Glorias, es quizá el acto que más se ha mantenido en cuanto al espacio se refiere. También fue en el Trascoro, una obra de Jesús Calzada que también hemos analizado en profundidad con él hace unos programas muy poquitos. Y ya se terminó todo con la exaltación que vimos la semana pasada prácticamente, que también hablamos con el exaltador, con Antonio Andrés Díaz Cantón, para conocer todas sus impresiones tras esta exaltación, que también se hizo en el Trascoro. En este caso, sí era la primera vez que se producía en esta ubicación. Y como decimos, pues con esto se pondría fin
a esta legislatura de Isaac, que como decimos, queríamos repasar todo lo que ha sido para a continuación debatir sobre, bueno, pues sobre cómo se valora en el mundo cofrade todo lo que ha acontecido. Sí tenemos que decir que precisamente estos días ya hemos conocido que, nada más, pues como decimos, ¿no? El transcurso cofrade tiene que continuar y hemos conocido las fechas para, bueno, para el siguiente paso de esta agrupación con el siguiente presidente o presidenta. Sin ir más lejos, mañana mismo, Cristina, creo que se abría ya el plazo, ¿no? El plazo de candidaturas, efectivamente, comienza mañana, día 22 de mayo, hasta el 2 de junio. Y ya las elecciones se producirán el 22 de junio. Pues solo nos queda estaremos pendientes de lo que ocurre. Solo nos queda decir que os invitamos a que nos sigáis acompañando. Seguiremos con la última trabajadera durante todo el mes de junio, no solo para conocer todo lo que, bueno, todo lo que va a ocurrir en cuanto a salidas extraordinarias con la procesión del cautivo, a ese corpus que tanto está creciendo y tanto interés está despertando en el cofrade almeriense, sino que también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a estas elecciones en la agrupación. Hablaremos con los candidatos que aún no conocemos, los que se han podido presentar, y por supuesto estaremos muy atentos a esas elecciones que nos traerán al futuro presidente o presidenta de nuestra agrupación de hermandades y cofradías. Y dicho esto, Cristina, no nos vamos a enrollar más. Hemos puesto sobre la mesa todo lo que han sido estos 4 años en los que hemos tenido esa pandemia, hemos tenido cambio de obispo, incluso cambio de alcalde en Almería, que pronto se dice, y que para cuando acontezca las próximas elecciones puede que tengamos a otro, porque en muy poquito serán las elecciones municipales. Pero bueno, como digo, hemos querido hacer este análisis para volver a poner sobre la mesa todo lo que ha acontecido en estos 4 años, y a continuación vamos a debatir pues, sobre todo lo que ha acontecido para valorar, ya sí, de modo de opinión, estos 4 años de legislatura al frente de la agrupación de hermandades y cofradías por parte de Isaac Vilches.